Bueno, la verdad que el gol al final pues me doy contento porque el equipo asuma un punto y eso al final es lo más importante. Pero para ti no. Sí, bueno, cada jugador sí cuando mete un gol pues la verdad que es muy importante bueno, para la moral, y para la confianza. ¿Sientes que estás jugando lo suficiente? ¿Te gustaría más, supongo, no? Bueno, a todos los jugadores nos gusta jugar todo, pero bueno, es lo que decide el míster y yo intento aprovechar todos los minutos que me da. El espíritu del equipo es encomiable, ¿no? Cuando encaja un gol. Sí, la verdad que el equipo cuando recibe un gol no se viene abajo, se vio ayer, se vio el partido también de Barcelona y eso pues la verdad que nos da mucho. Y el hecho de ir a por el segundo gol del empate a uno es algo medio inconsciente. Habláis entre vosotros, hay gestos para decir qué hacemos, guardamos la ropa, vamos a por otro. No, la verdad que nosotros como estamos viendo el partido sabíamos que podía llegar el gol, que estábamos más cerca del 1-2 que el 2-1 y bueno, pues nosotros pues seguimos a lo nuestro, no metimos el culo atrás y eso es lo que nos hace un equipo. Dijo Yagoba que había sensación un poco de carrera en el vestuario por la sensación de haber perdido 2 puntos, ¿no? Hoy, valor es diferente, por ejemplo. Bueno, lo que he dicho antes, al final el partido tuvimos al final dos ocasiones muy buenas para ganar y te vas con una sensación mala, pero bueno, al final es un punto fuera de casa que en primera división es muy difícil. Quitando a Chimi, el resto sois prácticamente el mismo bloque que subió de segunda. ¿Sentís que eso es una ventaja para vosotros? El hecho de que ya os conocéis de toda la temporada pasada, a la hora de jugar en regular, de conoceros en las jugadas. Sí, yo creo que eso es importante, pues el bloque del año pasado al final pues no seguimos con la misma idea y eso pues nos hace progresar. Decía el mister en el debe lo de la efectividad, ¿no? En la primera jornada fuisteis muy efectivos, llegasteis una, la metisteis. ¿Crees que le pasa algo al equipo o es cuestión de rachas? No, eso es justo de racha, es verdad que el primer partido, por ejemplo, le gané, generamos mucho menos que ayer y ganamos el partido. Y ayer generamos mucho y bueno, solo no llevamos un gol, eso pues va a ser por rachas. Ahora llega la visita del Betis, viene más o menos obligado después de haber empatado ayer, con bastantes bajas. No sé cómo veis ese partido. Bueno, es un partido difícil como todos los que jugamos. El Betis es un equipo que juega muy bien el balón, que tiene muy buenos jugadores y bueno, pues intentaremos pues seguir la misma línea y ir a por los 3 puntos. Que sean viernes, ¿Cómo, ¿qué te cómo? parece? Que sean viernes. Bueno, nosotros ya el año pasado ya jugamos viernes, ya estamos acostumbrados. Y el salario además, como sabéis que la respuesta siempre. Sí, claro. Y con tanto partido seguido, comentó el técnico que incluso va a haber cambios. Confíais en que, por ejemplo, dispongas igual pues, para partir desde el inicio del equipo, ¿cómo lo ves? Bueno, al final ponga quien ponga el míster, lo vamos a dar todo y no va a cambiar nada.